el plan de cuentas de la ASFI, ¿ya? Eh, en sí son varias páginas, ¿no? Pero es casi lo mismo, ¿no? La misma nomenclatura que tienen, que el licenciado les ha proporcionado, ¿verdad? Está extraído directamente de acá. Ya solamente que este es súper, súper larguito, tiene varias cuentas, subcuentas, ¿ya? La nomenclatura de la ASFI. Entonces, vamos a hablar, hoy día les decía, ¿no? De lo que son los adelantos en cuenta corriente, ¿ya? Cabe recalcar que esta subcuenta, ¿ya? Pertenece al rubro que sería la cartera, ¿no? La 130 con su código 130 cartera, ¿ya? Entonces se entiende como cartera, ¿ya? Eh, que agrupa, ¿no? Más que todo este rubro, todas las formas o modalidades, ¿ya? En las que se puedan instrumentar las diferentes clases de créditos o préstamos, ¿ya? Entonces hay diferentes modalidades de créditos, ¿ya? Eso se entiende como préstamos también, ¿no? Que el banco puede realizar a favor de sus clientes solicitantes, ¿ya? Entonces, de esta manera se entiende lo que es el rubro cartera, ¿ya? Y dentro de este rubro podemos encontrar, como les decía, ¿no? Varias modalidades de préstamo que el banco efectúa a los clientes, ¿ya? Uno de ellos, aquí pueden observar, nos dice adelanto 50 corriente, ya con su código 13102, ¿ya? También tenemos otra modalidad, pueden observar acá, documentos descontados, ¿no? Después también tenemos lo que son los préstamos a plazo fijo, préstamos amortizables, ¿ya? También creo que hay deudores por tarjetas de crédito, ¿no? Tarjetas, sí, tarjetas de crédito, anticipos sobre documentos, préstamos hipotecarios, no sé, hay un sinfín de modalidades que los bancos no efectúan como servicio, ¿no? A los clientes, ¿ya? Aparte de captar recursos, el banco también, también el banco debe usar esos recursos, ¿no? Para lo que son los préstamos, ¿no? Porque esa es la operación diaria, ¿no? Que hacen los bancos, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a hablar específicamente de los adelantos en cuenta corriente vigentes, ¿ya? Entonces pueden observar que está en pantalla, está seleccionado, ¿ya? Los adelantos en cuenta corriente, tal como su nombre lo indica, ya son adelantos. También se puede considerar como avances sobre giros, ¿ya? Que el banco efectúa a los clientes siempre y cuando tengan, ¿ya? Su cuenta corriente, ¿ya? Si tiene depósito de caja de ahorros, no, claro que esa es ya otra modalidad, no es nada que ver eso, ¿ya? Siempre y cuando tenga su cuenta corriente, el banco le va a proporcionar, ¿no? Ese servicio que es eh, ese servicio de crédito, ¿no? Que son los adelantos en cuenta corriente, ¿ya? Entonces, esto funciona, ¿no? Mediante la existencia de un documento de por medio, ¿no? Un documento, es decir, un contrato suscrito entre la entidad bancaria y el cliente, cuenta correntista, ¿ya? Entonces, eh, estos adelantos se pueden considerar de dos formas, ¿ya? Uno es con contrato y otro es sin contrato. Lo que hoy vamos a ver es el con contrato, ¿ya? Entonces, tal como su nombre lo indica también, ¿ya? Hay un contrato de por medio en donde se estipulan tanto el plazo, los importes, hasta qué importe puede el banco sobregirar al cliente, ya hasta qué monto puede adelantar el banco al cliente, ya entonces, durante cuánto tiempo y a qué tasa de interés, porque recuerden que como pertenece al rubro cartera, ya es un activo y entonces este activo algún momento se va a tener que cobrar si le estás prestando a alguien, ¿no? Entonces, por eso va a haber una tasa de interés también. Y entonces todo eso se queda estipulado en un contrato. Mientras que los adelantos en cuenta corriente sin contrato, ¿ya? Esto se puede dar más que todo a los clientes a los clientes favoritos del banco, así podemos decirlo, ¿ya? Am, Hay ciertas preferencias con algunos clientes, tal vez porque son muy cumplidos y todo eso, ¿no? Entonces, tal como su nombre también lo indica, ¿no? No hay contrato de por medio, ¿ya? Entonces, el cliente, a medida que vaya necesitando, ¿ya?
efectivo, ¿no? En su cuenta corriente, el banco le va a ir depositando y el cliente también tiene que depositar lo que debe, lo que le está prestando dentro de 24, 48 hasta 72 horas, ¿ya? Entonces, eh, como les digo, eso es más que todo se da en los clientes preferenciales, ¿ya? Adelanto 50 corriente sin contrato. Bien, pasemos a lo nuestro, lo que sería adelanto 50 corriente con contrato. Bien, aquí tengo un caso práctico, ya, que se trata de adelanto 50 corriente. Vamos a ir resolviendo. Bien, podemos leer en pantalla, ¿no? Vamos a ir describiendo qué características tiene nuestro caso práctico para tomar en cuenta, ¿ya? Nos dice que en fecha 5 de marzo de 2020, ¿ya? El señor Germán Bush, aquí está nuestro cliente, el señor Germán Bush nos dice que registra un saldo en su cuenta corriente de 7.000 bolivianos, ¿ya? ¿Cuál era la condición de los adelantos? Que el cliente tenga cuenta corriente, ¿ya? Entonces aquí está, dice que tiene un saldo en su cuenta corriente de bolivianos 7.000 en el banco FI, ¿ya? Luego nos dice que el 7 de marzo suscribe un contrato de adelantos en cuenta corriente con la entidad financiera bajo los siguientes términos, ¿ya? Fíjense que hay un contrato. Entonces, ¿qué les decía? En el contrato quedan estipulados lo que es el monto, hasta qué monto se va a adelantar el banco. Después tenemos el plazo, durante cuánto tiempo va a ir adelantando eso y la tasa de interés, ¿ya? Después, esto es lo que respecta al contrato, ¿no? Luego nos dice que en fecha 10 de marzo gira cheque número 101 por bolivianos 8.500. Después nos dice que el 15 de marzo vuelve a girar otro cheque por el 40% del saldo del adelanto, ¿ya? Después, ¿qué más nos dice? En fecha 19 de marzo el cliente efectúa un depósito en efectivo, ¿ya? Se entiende que es un depósito en efectivo por bolivianos 15.000, ¿ya? Después, por último, nos dice que en fecha 28 de marzo irá otro cheque por el 20% del saldo del adelanto, ¿ya? Después nos dice que al vencimiento, ya es decir, una vez que ya lleguen los 30 días plazo, a eso se refiere, ¿no? Al vencimiento solicita la liquidación de todo lo que debe, y ahí está todo lo que debes, obviamente que el banco le ha prestado en forma de adelanto, en la modalidad de adelantos, ¿no? Eso se entiende. Nos dice que solicita la liquidación de todo lo que debe para efectuar un depósito en efectivo a su cuenta corriente. Es decir, una vez que ya llega el vencimiento, el cliente va a querer que se haga una liquidación, ¿ya? Para saber cuánto debe y cuánto tiene que pagar, para poder así depositar mediante billetes y monedas, ¿no? Cancelar esa obligación, eso es lo que nos dice, ¿ya? Quiere depositar efectivo en su cuenta corriente y así poder pagar, ¿ya? Por el monto liquidado y cancelando su obligación. Bien, tenemos datos adicionales, el cliente tiene NIT, ¿ya? Entonces, no corresponde hacer ningún tipo de retenciones en cuanto a los intereses ganados por el banco, ¿ya? Después tenemos lo que es las amortizaciones parciales, siempre y cuando el cliente tenga saldo positivo en su cuenta corriente, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Pueden ver casos en que el cliente no va a tener efectivo tal vez en su cuenta corriente, entonces va a tener que depositar algo, ¿no? En su cuenta corriente, ya, digamos, va a depositar unos 10.000 bolivianos, y entonces el banco no va a esperar 24 horas, 48 horas, no va a esperar al vencimiento para cobrarle eso, sino al instante lo va a cobrar. Una vez que el cliente efectúe un depósito o reciba un traspaso de caja de ahorros, puede ser, por ejemplo, ¿no? Entonces el banco directamente le va a ir descontando, y a eso se refiere las amortizaciones parciales, siempre y cuando tenga saldo positivo, ¿no? Saldo positivo va a ser por esos motivos, ¿no? Porque el cliente puede efectuar un depósito o puede recibir un traspaso desde su caja de ahorros eh, o puede recibir un giro, ¿no? Entonces a eso se refiere. Lo que nos pide son los registros contables, después el extracto bancario, un CARDEX de adelantos en cuenta corriente. Este extracto bancario más se conoce como CARDEX de cuenta corriente. Vamos a cambiar el nombre. Listo. Después al final nos pide los mayores, ya los mayores para ver el movimiento, ¿no?
de cada cuenta. Los registros contables ya saben, libro diario, ¿no? El CARDEX de cuenta corriente, ya, les voy a mostrar acá. Acá abajo tenemos, ya, aquí está. Nuestro CARDEX de control de cuenta corriente, ya. Tal como su nombre indica, ¿no? Va a controlar todos los movimientos que haga la cuenta corriente, ya bien sea salida, ingreso, reciba depósitos, reciba los mismos adelantos, incluso se va a registrar en el CARDEX de control de cuenta corriente, ¿ya? Después tenemos lo que es un CARDEX de adelantos, ¿ya? En cuenta corriente, donde tal como su mismo nombre lo indica, ¿ya? Va a controlar todos los adelantos que el cliente reciba por parte del banco. Luego tenemos los mayores, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Bien, empecemos con lo que es el número 1, ¿ya? Vamos con la solución. Nos dice en nuestro caso práctico que el señor Germán Bush registra un saldo en su cuenta corriente de bolivianos 7.000, ¿ya? Los saldos no se registran contablemente, eso ya lo saben, ¿verdad? Bien, entonces directamente vayámonos al CARDEX de control de cuenta corriente. Anotamos la fecha, 5 de marzo de 2020, ¿ya? Detalle anotamos por concepto del saldo. Pues les decía, ¿no? El CARDEX de control de cuenta corriente registra todas las operaciones de la cuenta corriente. Entonces nos indica que tiene un saldo de 7.000 bolivianos en el banco FIE. El cliente Germán Bush, ¿ya? Simplemente es hacer eso, ¿ya? No vamos a ni registrar el CARDEX de control de adelanto, ni contablemente, ¿ya? Bien, vayámonos a la siguiente operación. Esto lo voy a ir pintando a medida que vayamos avanzando. Bien, vayamos con el siguiente punto. Nos dice que en fecha 7 de marzo suscribe un contrato de adelantos en cuenta corriente, ¿ya? Con la entidad bajo los siguientes términos, ¿no? Ahí nos muestra, nos dice hasta qué monto el banco va a ir adelantando al cliente, ¿ya? También nos da el plazo que va a ser durante 30 días, ya el adelanto va a ir adelantándole durante 30 días, y la tasa de interés que al final, ya al llegar a los 30 días, vamos a ir calculando. Ya entonces, vayamos con el registro contable del contrato, ¿ya? Para el contrato, para registrar el contrato, se usan cuentas contingentes, ¿ya? Eso ya lo han debido ver, es la 641 con 741. Son cuentas contingentes tanto deudoras, ¿ya? Como acreedoras. Entonces vamos a ir registrando eh, ambas cuentas contingentes, ¿ya? Entonces va a ser asiento número 1 de fecha 7 de marzo de 2020. Asiento número 1, vamos a ir registrando, les decía, las cuentas contingentes deudoras primeramente, que titulan, ¿no? Créditos acordados en cuenta corriente. La subcuenta que sería la 641.01, que titula créditos acordados en cuenta corriente. Ya. ¿Por cuánto va a ser el valor del contrato? Es lo que nos dice acá en el enunciado. Nos dice que es de 30.000 bolivianos. Entonces anotamos 30.000 bolivianos al débito. A ver, un momento, por favor. No se llega a anotar acá. Vamos a ver. Bien. Bien, ahora sí se nota mejor. Es de 30.000 bolivianos. Me pasé un cero. Ya, ahora sí. Ahora tenemos que abonar la cuenta contingente acreedora. En este caso va a ser la 741, que titula obligaciones. Vamos a ir anotando obligaciones por créditos acordados. Por créditos acordados en cuenta corriente. Listo. Luego vamos a
seguir abonando las 741.01, la subcuenta que titula obligaciones por créditos acordados en cuenta corriente. Ya, de la misma manera por los 30.000 bolivianos, ya que se estipula en el contrato, ¿ya? Ese sería el asiento número 1, ¿no? Podemos anotar incluso acá una pequeña descripción por la suscripción del contrato, en este caso, ¿verdad? Ya, solamente sería hasta acá, ¿ya? Esto no se registra ni en ninguno de los CARDEX, ¿ya? Pero sí se va a ir mayorizando para ver el movimiento. Ya, para ver el movimiento, ¿verdad? De las dos cuentas. Entonces, eso se va a notar más que todo en los mayores, ¿ya? Aquí mis mayores ya están configurados, ya como pueden ver, todo está 000, ¿verdad? Esto se va a ir llenando a medida que los asientos se vayan llenando también, ¿no? Entonces se va a ir llenando todos estos mayores. Pueden observar que acá ya está llenado lo que son los créditos acordados por 30.000 y las obligaciones por créditos acordados al haber igual 30.000, ¿ya? Entonces, acá se va a ver más que todo ese movimiento en los mayores, ¿ya? Bien, pasemos a la siguiente operación. Ya esta sería de la fecha 7 de marzo. Como les digo, no se registra en ninguno de los CARDEX, ¿ya? Porque no hay movimiento de la cuenta adelanto 50 tampoco hay movimiento de la cuenta corriente en sí, ¿ya? Bien, vayamos con el siguiente. Esto lo voy a ir tachando. Nos dice que en fecha 10 de marzo gira el cheque 101 por bolivianos 8.500, ¿ya? Entonces, bien, nos dicen fecha 10 de marzo. Vayamos registrando eso, ¿ya? Pero antes que nada, tenemos que fijarnos lo que es en nuestro saldo, en nuestra cuenta corriente. A ver, voy a inmovilizar pantalla para que se note mucho mejor. Ya estamos en el asiento número 2, ¿no? Se nota, ¿no? Espero que se note, ya. Bien, estamos en el asiento número 2. ¿Qué es lo que qué es lo que quiere hacer el cliente en fecha 10 de marzo, ¿no? 10 de marzo, anotamos incluso la fecha en nuestro asiento. 10 de marzo de 2020 nos dice que el cliente quiere girar un cheque 101 por bolivianos 8.500, ¿ya? Entonces hay que fijarse esto. Vayamos al CARDEX de control en cuenta corriente, como pueden observar en pantalla. Ya, el cliente quiere girar 8.500 bolivianos, pero ¿acaso el cliente tiene 8.500 bolivianos? ¿Ya? No tiene 8.500 bolivianos, solo tiene 7.000. Entonces ahí es donde actúan lo que son los adelantos, ¿ya? Fíjense que vamos a registrar en el CARDEX de control, ¿ya? En fecha 10 de marzo de 2020. Anotamos como descripción cheque número 101, tal como dice nuestro enunciado, ¿ya? ¿Cuánto quiere sacar el cliente? ¿Por cuánto quiere girar? Por 8.500. Ahora, saquemos el saldo a la fecha. Fíjense que nos da negativo, ¿no ve? 1.500 negativo. Entonces, este es el monto que el banco debe adelantarlo, debe adelantar, ¿no? Al cliente para que pueda cumplir, ¿no? Con la operación que desea realizar. Entonces, vayamos con el registro del asiento número 2, ¿ya? Está girando un cheque, nos dice, ¿no? Entonces, vamos a registrar en sí la operación del giro del cheque. Cargamos la 211.00 que titula Obligaciones con el público a la vista, la respectiva subcuenta que sería la 211.01, depósitos en cuenta corriente, ya porque va a disminuir su pasivo, ¿no? Por eso está yendo al debe. Ya, ¿por cuánto? Va a ser por 8.500. Ahora, como está girando un cheque, va a salir efectivo. Entonces, vamos a abonar la cuenta caja, después la subcuenta, que sería billetes y monedas,
nacionales, ya, vamos a respetar el plan de cuentas que tienen ustedes a la mano. Billetes y monedas nacionales de bolivianos 8.500, ya. Hasta aquí sería lo que es el asiento número 2. Bien, les decía, ¿no? Que ya, como ya hemos registrado en sí la operación, incluso vamos a anotar la descripción acá, por la operación del giro del cheque 101, incluso así, ¿ya? Como ya tenemos el registro por la operación, ¿ya? Nos falta hacer el registro por el adelanto, ¿no? Porque como podían observar acá en nuestro Cardex de control, ¿ya? Nos da un saldo negativo, ¿ya? 1.500. Y ese es el monto que el cliente necesita para poder completar su operación. Por lo tanto, vamos a anotar en nuestro Cardex de control la misma fecha, 10 de marzo de 2020, anotamos primer adelanto o primer avance, ¿ya? Primer avance, ¿ya? ¿Cuánto le va a adelantar el banco al cliente? Va a ser 1.500, ¿ya? Va a ir al lado del crédito. Esto ya sabe, ¿no? Al crédito van los ingresos, 50 corriente, y al débito las salidas. Entonces, por eso estamos llevando al crédito. Hacemos el cálculo, ¿ya? Nos tiene que dar 0. ¿Ves? El saldo ya nos da 0 porque el banco ya nos ha adelantado 1.500 para completar la operación y entonces para el giro del cheque. Bien, ahora también vayamos con el registro del Cardex de control de adelanto 50 corriente. ¿Cuánto le está adelantando el banco? Anotamos la fecha 10 de marzo de 2020, anotamos el detalle, sería el primer avance, ¿ya? Al debe va a ir 1.500, ¿ya? Saldo va a ser los 1.500. Tanto los días y el numeral ya saben que se va a ir calculando escalonadamente, ¿ya? Entonces, la siguiente fecha que llenemos, ahí también se va a ir llenando el día y los numerales, ¿ya? Bien, registremos lo que es el adelanto en sí, ¿ya? El avance, el adelanto. Registramos contablemente, ¿ya? Entonces nos vamos a ir al asiento número 3. Aquí está. El asiento número 2 ya está por la operación. El asiento número 3 va a ser por eh, el primer adelanto del banco al cliente. Dice esa pequeña descripción. Va a ir la misma fecha que el asiento número 2, ¿no? La misma fecha que la operación anterior, ¿no? El pago del cheque, 10 de marzo de 2020, ¿ya? Entonces, acá es donde ya va a actuar la cuenta que les mostraba en un inicio, ¿no? Cartera vigente en nuestro plan de cuentas, ¿ya? La 13102, que es adelanto 50 corriente vigentes, ¿ya? Entonces, esa es la que vamos a ir registrando, ¿ya? Anotamos la 13100. Cuenta cartera vigente. Ahora sí va a actuar la 13102, que titula Adelantos en cuenta corriente vigentes. Ya, ¿por cuánto le ha adelantado el banco? Recuerden que nuestro Cardex hemos llenado por 1.500 bolivianos. Aquí está. Primer avance, 1.500 bolivianos. También está nuestro Cardex de control, 1.500 bolivianos. Entonces, llenemos eso en el asiento número 3, 1.500 bolivianos. ¿A dónde le está depositando? ¿A dónde le está prestando? Es decir, ¿a dónde va a depositar ese efectivo que está saliendo del banco, los 1.500? ¿Ya? Entonces se va a ir a abonarse a la cuenta corriente del cliente. Por lo tanto, vamos a abonar lo que sería obligaciones con el público a la vista, ¿ya? Obligaciones con el público a la vista contra también la subcuenta, que sería la 211.01, va a ir depositado a su cuenta corriente. ¿Cuánto? La misma cantidad, los 1.500 bolivianos. Bien, hasta aquí sería
el segundo asiento que se está corriendo ya simplemente de esta operación, ¿no? Del giro del cheque ya, de esta operación en sí, se van a generar 3 asientos, ¿ya? Como les decía, el primero es por la operación en sí, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere hacer el cliente? Ya ha girado un cheque en este caso, y este es el primer asiento que hemos corrido. El segundo asiento ya es por lo que es el adelanto en sí, tenemos que registrar el adelanto que el banco ha hecho al cliente, ¿ya? Y el tercer asiento, aquí no tiene su título, ya. El tercer asiento que se va a correr va a ser la misma fecha también, 10 de marzo de 2020. ¿Ya? El tercer asiento va a ser, voy a anotar acá abajo, por la regularización, por la regularización de las cuentas contingentes, ¿ya? Es decir, por la regularización del contrato. Fíjense que en el asiento número 1, acá, hemos registrado el contrato desde un inicio, ¿verdad? Entonces, cuando decimos regularizar, es decir, lo vamos a voltear en sí, ¿no? Porque tiene que ir disminuyendo este contrato a medida que se haya usado. Fíjense que hemos firmado por 30.000. Ya hemos usado un 1.500 del adelanto, entonces tiene que disminuir el contrato. Para disminuir lo que está en el haber se va a llevar al debe y lo que está al debe al haber. Fíjense que acá en un inicio hemos registrado 641 contra 741, ¿ya? En este caso ya va a ser la 741, ya estamos haciendo al revés, solamente así en palabras vulgares podemos decir, ¿no? Estamos volteando. Obligaciones con no, obligaciones por créditos acordados en cuenta corriente. Bien, luego cargamos la 741.01 que titula obligaciones por créditos acordados en cuenta corriente. Ya. ¿Cuánto va a ser? ¿Por cuánto va a disminuir nuestro contrato? Por la misma cantidad del adelanto. ¿Cuánto es nuestro adelanto? Pueden observar nuevamente acá. Es un 1.500. Entonces el contrato va a disminuir por un 1.500. Ahora, al ver qué cuenta se va a abonar, va a ser la 641.00, que titula créditos acordados en cuenta corriente, contra la 641.01, que titula créditos acordados en cuenta corriente. ¿Ya por cuánto? Por un 1.500 también. ¿Ya? Fíjense que estas son las cuentas contingentes, ya que en un inicio estaban al revés, ¿no? Las 641 estaba al debe y las 741 al haber. Entonces estamos regularizando el contrato ya porque ya se ha usado cierta parte del mismo. Ya entonces son estos 3 asientos que se están corriendo solamente por una operación, ¿ya? En fecha 10 de marzo gira el cheque 101 por bolivianos 8.500. Como les decía nuevamente, les reitero, el primer asiento que se corre va a ser por la operación, el segundo asiento que se corre es por el adelanto en sí que el banco efectúa al cliente y el tercer asiento va a ser por la regularización de las cuentas contingentes. Ya hay que tomar mucho en cuenta esto. Ya tenemos registrados, ¿no? Hemos registrado más antes, ¿no? Lo que es el CARDEX de control, el primer avance, también en nuestro CARDEX de control de adelantos en cuenta corriente, ¿ya? Nuestros mayores, como les dije, se van a ir actualizando, ¿ya? Fíjense que teníamos acá créditos acordados en cuenta corriente, ¿no? Las 641, en la cuenta contingente del contrato teníamos 30.000, ¿ya? Fíjense que acá está en el debe. ¿Por cuánto está disminuyendo? Por un 1.500, ¿ya? Entonces, el saldo simplemente ya va a ser 28.500, ¿no? Aquí no lo saqué el saldo todavía, ¿ya? Pero asumimos eso, ¿no? Está contabilizando los totales directamente acá. Lo mismo para la otra cuenta contingente. Depósitos en cuenta corriente, igual acá ya tenemos el mayor. Los adelantos en sí, el primer registro, aquí está, 1.500 bolivianos, ¿ya? Entonces, como les digo, se va a ir llenando a medida que vayamos también llenando lo que son los registros contables. Lo mismo también va a pasar con nuestros mayores.
Vayamos con la siguiente operación. Lo voy a pintar esto, ¿ya? En fecha 10 de marzo, ya lo hicimos. Vayamos con la siguiente fecha. Fecha 15 de marzo, ya nos dice que gira nuevamente un cheque, ya la 102 por el 40% del saldo en adelanto, ¿ya? Del adelanto en sí. Entonces tenemos que sacar lo que es de nuestro contrato en sí, ¿no? Por cuánto hemos firmado el contrato y cuánto de saldo ya tenemos en el contrato y con eso vamos a sacar, ¿ya? El 40%. Bien, vayamos con lo que es el Cardex nuevamente. Vamos a ir llenando el Cardex, ¿ya? Bien, Cardex de control en cuenta corriente. ¿Qué fecha quiere hacer la operación? En fecha 15 de marzo. 15 de marzo de 2020. Gira cheque 102, nos dice. Entonces anotamos acá cheque número 102. ¿Por cuánto? Por el 40% del saldo del adelanto, dice. Entonces no sabemos el monto aún. Vayamos a los mayores, ¿ya? Entonces, como les decía, ya acá ya tenía el registrado, ¿no? Lo que es el mayor de los contratos en sí, ¿ya? De los contratos en sí, de las cuentas contingentes, ¿ya? Estos dos mayores, ¿ya? Entonces, los dos mayores siempre van a ir con los mismos montos porque no van a variar en nada. Ahora, saquemos el saldo. Bien. Fíjense que tenemos el contrato por 30.000, ahí está en el debe. ¿Cuánto ha disminuido? Porque para el primer cheque ya hemos usado 1.500, entonces vamos a hacer la resta de los saldos, ¿ya? ¿Cuánto nos queda en saldo, ya, del contrato en sí? Lo voy a pintar con amarillo. A ver, lo vamos a pintar de esta manera. Ya. Ahora sí. Tanto el debe, tanto la cuenta contingente deudora y la cuenta contingente acreedora nos van a dar los mismos montos, ¿ya? Entonces, el saldo en sí es 28.500. De este monto es donde vamos a sacar el 40% que nos está pidiendo, ya en nuestro caso práctico. Y estamos usando el 40% del saldo del adelanto, es decir, del contrato del adelanto, es lo que nos quiere decir. Tomamos los 28.500, con calculadora a la mano lo estoy haciendo, lo multiplicamos por 40%, nos sale 11.400, ¿ya? Fíjense que este es el saldo, ¿no? de nuestros contratos, ¿ya? Por eso está en amarillo. De este monto sacan el 40%. Entonces, como nos sale 11.400, lo registramos en el CAPEX. 11.400, ¿ya? Hacemos el cálculo del saldo. Obviamente, nuevamente nos va a dar negativo, ¿ya? ¿Por qué nos da negativo? Porque no hay fondos en la cuenta corriente. Entonces, ahí es donde actúa el Cardex de control de adelantos en cuenta corriente. Y entonces, anotamos en nuestro Cardex, nos vamos acá abajo, anotamos la fecha, 15 de marzo, segundo avance, por bolivianos 11.400.